Hola, buenas tardes, una alegría saludarlos desde aquí, desde las oficinas de Sobicaín en Buenos Aires y en este tiempo, en el mes de septiembre, en el cual juntamente con la celebración del mes de la Biblia, vamos a estar estudiando juntos, meditando en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles. Mi nombre es Mariel Pons, soy profesora aquí del aula virtual y voy a estar a disposición de ustedes también en el foro y para todo lo que requieran y crean que yo les pueda colaborar. El libro de los Hechos. Ya el nombre nos introduce, yo diría, con cierta, y con mucho cariño lo digo a esto y con mucha humildad, con cierta equivocación frente a lo que vamos a leer. El decir Hechos de los Apóstoles, inmediatamente pensamos en justamente todo aquel accionar de los apóstoles y de la iglesia primitiva en cuanto a la construcción de estas nuevas comunidades en torno al mensaje del resucitado y de los hombres y de las mujeres que colaboraron, que fueron colaboradores en esta construcción de comunidades. Lo que pasa, que vamos a ir descubriendo durante este mes, que en reiteradas ocasiones los apóstoles una y otra vez nos van a recordar que las obras no son de ellos, que es el Espíritu Santo obrando en ellos el que va a hacer que las comunidades crezcan y se multipliquen. Es el Espíritu Santo obrando a través de ellos el que va a hacer que la palabra de vida plena se comience a expandir, se comience a divulgar desde Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Tal la promesa de Jesús a sus discípulos antes de ascender a la gloria. Por eso les comentaba que es casi erróneo poder decir que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si pudiéramos ponerle un título sería el poder del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles, de las comunidades primitivas, o como algunos teólogos han dado en denominar al libro de los Hechos, el Evangelio del Espíritu Santo. Porque así como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan, centran todo su mensaje en torno a nuestro Señor Jesucristo, justamente Lucas, en el libro de los Hechos, va a centrar el mensaje en cómo el poder del Espíritu Santo, y perdónenme que lo voy a mencionar muchas veces, pero es así como el poder del Espíritu Santo va a ser el que va a ir dando palabras a los primeros apóstoles y es el que va a ir obrando en la conformación de las primeras comunidades de fe. Ustedes saben, el libro de Hechos tiene una característica, la misma característica compartida con el Evangelio de Lucas, que sabemos a quién está destinado el libro. Está destinado a un señor de nombre Teófilo. Está escrito por Lucas, el libro de los Hechos, y esto también se sabe con certeza porque es el mismo Lucas el que da testimonio que él, para el conocimiento de esta persona de nombre Teófilo, él va a escribir los sucesos, algunos como él los vivió y otros como le fueron contados de los acontecimientos en los cuales Lucas no estuvo presente, pero que sí conoce a través del relato, de las conversaciones, de la enseñanza del apóstol Pedro y del resto de los discípulos y también de los viajes compartidos con el apóstol Pablo. Hay una dificultad en reconocer quién era Teófilo. Algunos suponen que es un nombre inventado, Teófilo, que una especie de nombre secreto
para alguna personalidad romana, que para garantizar la seguridad. Recordemos que en ese tiempo ya habían empezado las persecuciones a los primeros cristianos, a las primeras cristianas, y como una forma de resguardar la seguridad se utilizaban nombres imaginarios. Otra de las hipótesis que pueden ser es que Teófilo efectivamente era alguien con ese nombre al cual Lucas le escribe, y otra de las hipótesis, que es una versión un tanto romántica, esto ya se lo comenté en los evangelios sinópticos, es que Teófilo sería una especie de nombre en clave. Teo es Dios, filio es relación de amistad, Teófilo es amigo de Dios. En cierta forma, Lucas le está escribiendo a un amigo de Dios. Todo lo que él ha podido recabar y todas cuáles son sus vivencias y su experiencia. Nosotros podríamos ampliar ese Teófilo, amigo de Dios, hasta nosotros hoy, y decir que, nosotros aquellos los que intentamos cada día vivir de acuerdo a la propuesta y a la lógica del reino, somos amigos de Dios, y que Lucas está escribiendo para nosotros. Simples hipótesis, ninguna seguridad en todo esto que le acabo de relatar, pero que nos amplía un poquito la visión del libro de los Hechos. Recuerden, y antes de introducir al tema de este video, es que el material obligatorio está en el aula virtual. Ese es el material que ustedes tienen que estudiar, que tienen que leer, y sobre eso luego es donde se preparan los exámenes. Los videos y las clases presenciales hacemos hincapié en algunos aspectos de ese material que está puesto en el aula virtual, y en algunos casos, como en el video de hoy, voy a hacer algunos pequeños agregados a toda la riqueza que ya tenemos en el material. Les decía, volviendo, que el libro de los Hechos es una secuencia, una relación de continuidad con los evangelios. Yo me voy a permitir leerles el final de uno de los evangelios, que no coincide con el evangelio de Lucas, sino el final del evangelio de Marcos. Y dice así: leo en Marcos 16, a partir del verso número 15, y siempre la versión que utilizamos acá en Sobicaín es la versión El Libro del Pueblo de Dios. Recuerden que ustedes en sus casas, si tienen otras versiones, recuerden que pueden variar algunas palabras, pero no varía la esencia del mensaje que se transmite a partir del texto sagrado. Dice así Marcos 16, versículo número 11, en el contexto de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a la serpiente con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba sus palabras con los milagros que la acompañaban. Es interesante que en lo que nos relata
Marcos, las señales que van a acompañar a aquellos que creen en Jesús. Hablar nuevas lenguas, echar fuera demonios, beber cosas mortíferas y que no los afecten, y imponer o poner las manos sobre los enfermos y curarlos. Y aquí esto va a ser trabajo para la semana, para que ustedes puedan identificarlo y luego en el foro ustedes coloquen en qué lugar, en qué capítulo y en qué versículo encontraron estos relatos del libro de los Hechos. Porque ¿saben qué? En el libro de los Hechos hay un texto relacionado en hablar nuevas lenguas. Y sí, yo sé lo que están ustedes pensando. Estarán pensando, ahí es muy fácil, es el relato de Pentecostés. Efectivamente, el poder que acompaña por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús a las primeras comunidades es el hablar nuevas lenguas. Una de las características del hablar nuevas lenguas es que quien escuchaba hablar entendía lo que los discípulos y esa primera comunidad que sale a hablar motivada por el Espíritu Santo, al compartir la palabra, las otras gentes entendían lo que les querían decir. ¿Por qué digo esto? Porque hablar nuevas lenguas no siempre tiene que hacer referencia a hablar en lenguas extranjeras o en un idioma en un idioma que nadie entienda. Como cristianos y cristianas, todos los días estamos convocados a hablar de tal manera que a quien tenemos enfrente nos entienda. No es lo mismo si hablamos con una persona adulta que si hablamos con un niño. No es lo mismo que si hablamos con una jovencita que hablamos con una persona que ya está en el umbral de la vida. Entonces, muchas veces, cuando transmitimos la palabra de Dios, lo tenemos que hacer de una forma que quien nos escuche nos entienda lo que queremos compartir. Hablar de una manera acorde a la situación y a la realidad de aquel que nos está escuchando. Recuerden en qué parte del libro de los Hechos está el relato de Pentecostés. Esa era fácil. Otra de las cosas que dice Jesús en la ascensión, dice que para los que compartan la palabra de Dios, les vuelvo a releer, podrán tomar a las serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Se empieza a complicar acá. Hay un relato sobre el final del libro de los Hechos. A uno de los personajes más importantes del libro de los Hechos, el cual es picado por una víbora. Y todos quienes lo rodean están a la expectativa de que se va a morir porque ha sido picado por una víbora venenosa. Milagrosamente, este personaje tan querido para nuestra fe no sufre ningún daño a pesar de la picadura de la serpiente. ¿No les doy más datos? Busquen ustedes, es muy simple, hay que leer el libro de los Hechos, del principio hasta el final y la van a encontrar. Así que después la ponen en el foro. No solo en nuestro cuerpo se introduce el veneno cuando nos pica una serpiente. De hecho, acá en Argentina solemos utilizar un modismo. Muchos decimos, ¡ay, estoy envenenado! Y no es porque una serpiente nos haya picado, sino porque
uno está con algún pensamiento que creemos que nos envenena la mente y el alma, hay también sentimientos muchas veces que envenenan nuestro corazón. Lo que motiva el anuncio de la palabra de Dios es sacar de nuestra vida todo aquello que nos hace mal, todo aquello que envenena nuestro espíritu. Es una de las otras señales que acompañan a los que creemos en Jesús, el no dejarnos envenenar. Otro de las señales que acompañan a los que creen en Jesús, según el relato de Marcos, es que podrán echar fuera demonios. También sobre los primeros, no les doy muchos datos porque si no va a ser muy fácil para ustedes. Hay una escena que les vuelvo a recordar, la tienen que ubicar, de dos discípulos que están predicando la palabra de Dios y hay alguien que los está siguiendo y que ese alguien que los sigue tiene un espíritu que este espíritu está poseyendo a esa persona. Entonces estos dos discípulos, que no les voy a decir quiénes eran, en el nombre de Jesús hacen que esa presencia que atormentaba a esa persona se aleje de ella. Y eso ocasiona todo otro evento desagradable. Y volvemos a pensar en relación similar a cuando les planteaba el tema del veneno. Yo creo en la existencia de demonios. No como nos han contado, como los hemos imaginado de chiquito, de un diablito con una cola larga y un tridente. Sí creo que hay pensamientos, hay sentimientos, hay cosas que actúan como lo malo. No solamente que alejándonos de Dios, sino alejándonos de nuestros prójimos, de nuestras prójimas. Y muchas veces hay que desterrar esos demonios de nuestras vidas. Uno podría pensar en el demonio de la violencia, en el demonio del individualismo, en el demonio de creernos muchas veces superiores a nuestros semejantes, el demonio de creer que uno tiene la verdad absoluta sobre otros. Y uno podría seguir pensando y sintiendo, bueno, qué otras presencias que son alejadas de la voluntad de Dios nos rodean y a las cuales muchas veces nosotros les damos espacio en nuestras vidas, aún sin quererlo. Así que para pensar esto de los demonios y buscar el texto en el libro de los Hechos que acompaña. Ya les he dado muchas pistas. Y el cuarto elemento que dice Jesús que va a acompañar a los que crean en él es que van a imponer sus manos sobre quienes estén enfermos y se curarán. Y a mí este pasaje es uno de los pasajes que más me atrae del texto bíblico. Es cuando al principio del libro de los Hechos, Pedro y Juan están yendo al templo a orar en Jerusalén y encuentran a la vera así de la entrada al templo a una persona que está lisiada y que está pidiendo limosna. Pedro y Juan lo miran y le dicen: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos, y lo que tenemos es el nombre de Jesús. Está al principio del libro de los Hechos, búsquenlo, lean toda la historia, y a mí me emociona pensar, y al mismo tiempo con temor y temblor, del gran poder que tenemos aquellos
que nos consideramos los seguidores de Jesús, que es tener el poder de su nombre, y que cuántas veces ese poder lo mal utilizamos, el poder del nombre de Jesús al servicio de aquellos que sufren, que tienen necesidad. No tenemos ni oro ni plata. La riqueza de nuestra vida consiste en tener en nuestras vidas y compartirlo el nombre de Jesús, que nos habla de buenas noticias, que nos habla de esperanza, que nos habla de compartir las primicias de su reino. Esto por un lado, el libro de los Hechos. Por el otro lado, la estructura. Como todos los libros del texto sagrado tienen una estructura. Quien la escribe, cuando la escribe, lo hace de una forma organizada, dejándonos las historias y la información que cree y que vivencia como lo más importante. Siempre me resulta simpático pensar que no hay ninguna descripción física de los personajes. No se dice cómo era Pedro, cuánto medía o cómo era el color de ojos, ni siquiera de Jesús mismo, de nuestro Señor, se dice eso. Tanto los evangelios como el libro de los Hechos no hacen referencia a la fuera de las personas, sino lo que hay en su interior, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus vivencias, qué es lo que quieren compartir y transmitir. Entonces, cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, él piensa en una estructura acorde con las enseñanzas también de Jesús. Así como se cumplen en 4 historias las señales que Jesús les asegura a sus discípulos que van a poder hacer en su nombre, también en la estructura del libro se cumple la promesa de Jesús, o más que la promesa, el envío y el desafío a los discípulos en la ascensión, que es cuando Jesús les dice: y llevarán la palabra desde aquí, desde Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Si yo les preguntara a ustedes ahora, que me están escuchando de diversas ciudades, de diversos países, para nosotros el confín del mundo en estos tiempos es muy diferente de lo que significaba el confín del mundo en la época del cristianismo primitivo. El confín del mundo era Roma. Entonces el libro de los Hechos está estructurado desde el Pentecostés hasta el Concilio de Jerusalén, justamente que va desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 15, verso 35. Este tema está puesto en el aula virtual, es el tema 4.1, Introducción, Estructura y temas fundamentales de los Hechos. Y la segunda parte, la segunda estructura, va desde el Concilio de Jerusalén, de Hechos 15, verso 36, ¿hasta cuándo? Y hasta la llegada del apóstol Pablo a Roma, que corresponde al verso número 31 del capítulo número 38, que es el final del libro de los Hechos, que termina justamente diciendo que Pablo estaba en Roma. Así como tenemos, entonces son 2 grandes bloques que contienen la estructura del libro de los Hechos. La semana que viene les voy a proponer que veamos también otra forma de estructura, identificando determinados versículos en el libro de los Hechos. Por eso es la semana que viene. Ahora terminemos con el tema que nos convoca esta semana. Así como comenzábamos con la claridad, valga la redundancia, del comienzo del libro de los Hechos, que quién lo escribe y para quién está dirigido, el libro de los Hechos termina de una forma totalmente abrupta,
termina sin contarnos qué pasa con Pablo. Por la tradición sabemos que fue martirizado en Roma, al igual que el apóstol Pedro, pero lo sabemos por la tradición, no porque lo relate el libro de los Hechos. Tampoco sabemos qué pasa con Lucas. Termina abruptamente. Como teníamos hipótesis para el comienzo, algunas hipótesis también para el final abrupto del libro de los Hechos. La primera, simplemente un final abierto. Somos nosotros hoy, 2 siglos después, los que seguimos escribiendo lo que el Espíritu de Dios hace a través de nuestras humildes vidas y de las vidas de nuestras comunidades. Por un lado, esa hipótesis, que fue una decisión de Lucas de dejarlo así, el final. La otra, que se perdió la última hoja del libro de los Hechos. Recuerden que se escribían, no eran libros, eran cartas que viajaban de un lado para otro, no se conservan los originales y que en algún momento se puede haber perdido el final. La tercera hipótesis es que Lucas fue muerto, o por el martirio, o por alguna enfermedad, y que por eso nos siguió escribiendo, y lo que conservamos es hasta lo que tenemos aquí en nuestro texto bíblico. Independientemente de cuál sea el final, sabemos que en el amor de Dios no hay final, solamente hay Jesús, haciendo un juego de palabras. Lo que nos habla el Evangelio del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, son las primeras peleas, los primeros acuerdos, las primeras contradicciones, pero también las primeras reuniones en donde los primeros cristianos se empiezan a poner de acuerdo. Cuando lo leamos, todos nos vamos a sentir identificados porque de una forma u otra hacen referencia a los sentimientos humanos que aún hoy albergamos. Una alegría compartir con ustedes este mes y desde aquí los saludamos con todo el cariño. Hasta la semana que viene.